¿Por qué mi hermano tanto que pide a Dios y nunca tiene resultado? ¿Será que tiene algún pecado oculto? Son las preguntas que nos hacemos. O a veces juzgamos de esa forma. Nos preguntamos por qué Dios escucha a algunas personas y no me escucha a mí. ¿Dios tiene preferidos? Y al tener preferido, ¿yo no estoy dentro de ellos? Es muy común ver todas estas preguntas dentro de las congregaciones. A veces nuestro problema es tan grande que nosotros no le vemos salida. Y decimos que este problema, la única solución, la única salida que tiene es con un poder milagroso, un poder sobrenatural. La única forma que yo puedo salir de aquello. Y ese poder es tan grande que no está al alcance mío. ¿Por qué? Porque el enemigo parece que es más poderoso. Son preguntas que nos hacemos. Pero la pregunta principal es, ¿cuál es tu enemigo? ¿Quién crees tú que es tu enemigo? Yo creo que la mayoría dice Satanás. También podría ser tu mente. O buscamos alguna justificación. Pero según la Biblia, tu mayor enemigo te puede sorprender, pero tu mayor enemigo está en ti. Y eso está en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo perece por la falta de conocimiento. O sea, mi pueblo por la ignorancia en la palabra sufre. Mi pueblo por la ignorancia se enferma. Mi pueblo por la ignorancia no tiene las bendiciones de Dios. La ignorancia o la falta de conocimiento es el mayor enemigo que nosotros tenemos. Cuando yo sé lo que yo tengo, lo que Dios me ha dado, yo puedo tomar las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios están al alcance, están disponibles para cada uno de nosotros. Pero mientras yo no sepa cómo tomarla, no me van a pertenecer. Hoy día quiero hablarles de ese poder que está disponible. ¿Disponible a quién? A todos los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que alguna vez confesaron que Jesús es su Señor. Nada más. Así de simple. Si tú eres hijo de Dios, tienes derecho a este poder con que vamos a hablar. La Biblia, cuando habla de poder, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, está hablando claramente de un poder milagroso. No está hablando de un poder pequeñito, un poder milagroso. Milagroso. Se me traba la lengua a veces. Cuando habla en el Nuevo Testamento de poder, está diciendo, la palabra en griego es dunamis o dunamis. De ahí de esta palabra dunamis viene la palabra también dinamita. O sea, cuando Dios nos dio el dunamis, nos dio un poder tipo explosivo para nosotros. También viene la palabra dínamos. De dunamis viene dínamos. Dínamos es transformar una energía mecánica a una energía eléctrica o transformar una energía pasiva a algo activo. O sea, nos ha dado un poder de una energía que está muerta, podríamos decir, a una energía activa. Una que produce energía. Eso se refiere a dínamo. También viene la palabra de dunamis, dinámico.
Dinámico, algo activo. Dinámico quiere decir un conjunto de fuerzas que actúan en un mismo sentido. O sea, Dios nos ha dado un conjunto de fuerzas para que actúe en nosotros. Este poder, Dios nos pone muchos ejemplos en la Biblia, cómo utilizarlo o cómo recibirlo. Y quiero partir con Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde nos habla del dunamis de Dios que nos ha dado. Dice así: pero recibirán poder, pero recibirán dunamis, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en toda parte, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Pero recibirán poder. ¿Quiénes? Todo aquel que confesó que Jesús es el Señor. Así es simple. No hay nada más que hacer para recibir ese poder. Aquí cuando nos dice, y serán testigos, yo quiero ver esta palabra, testigo. La Biblia cuando habla aquí de testigo, está diciendo, el ser testigo de Jesucristo, el que anula toda probabilidad de la existencia de otro testigo, de otro que ande predicando algún evangelio diferente. Anula, porque el único testigo es Cristo Jesús. Y esa es nuestra visión. Y dice, serán mis testigos. Aquí el poder se efectúa en el ser. Sé igual que Cristo Jesús. Anda igual que Cristo Jesús. Camina igual que Jesucristo. Igual que Jesucristo. Y el poder actuará en ti. Volvamos un poquito más atrás. De Hechos 1:8. En Hechos 1:4. Jesús les dijo, esperen hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Otra versión dice, una vez mientras comía con ellos, Jesús le ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como le dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La orden de Jesús fue, no se vayan, esperen el regalo. El regalo vino en el día Pentecostés, pero ese día vino para quedarse definitivamente en la tierra. Yo no necesito estar esperando que venga nuevamente. Él ya está aquí. Es el poder, es el dunamis, es el poder explosivo que Dios nos ha dejado a nosotros. Le dijo, esperen la promesa. Ellos esperaron la promesa, se revistieron de ese regalo y salieron a predicar. En Gálatas 3:5 nos dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquel que suministra el Espíritu. ¿Quién? Aquel que opera milagros, quiere decir suministra aquí. Aquel que opera dunamis entre ustedes. Aquel que opera poder explosivo entre ustedes, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo recibir ese poder? ¿Y para qué me sirve ese poder? Podemos hacernos esas preguntas, que es muy común. O tal vez yo diga, yo ya tengo ese poder. Entonces yo le pregunto a ustedes, si tú tienes ese poder, ¿por qué no lo ejerces? Si el poder está en ti. Veamos Hechos 2:1-4. Yo quiero hoy día que salgan ustedes con este poder, pero derramando por los poros. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, estaban todos en el mismo espíritu. Todos estaban igual, adorando, cantándole tal vez al Señor, una comunión perfecta. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hoy día muchos esperan ese viento recio, pero como les dije anteriormente, no es necesario esperar, porque el Espíritu ya está aquí ya. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Comenzaron a hablar nuevas lenguas. Cuando el poder se manifiesta, comenzamos a hablar nuevas lenguas. Amén. El Espíritu cuando vino a glorificar a Dios, vino a hablar de la grandeza de Dios. No vino solamente para estar contigo, vino a reconocer lo grande que es nuestro Dios. La palabra dice que vino como un viento impetuoso, un viento recio. Y eso es lo que quiero decir, que esa es la única forma que viene el Espíritu Santo. Cuando viene, ¡pah!, viene con todo. No como se comenta por ahí que tienes que estar en silencio de rodillas, golpeándote el pecho, haciendo alguna cosa para recibir el Espíritu Santo. No, tú confesaste que Jesús es Señor y vino, ¡pah!, y Él no se mueve de ti. Él estará para siempre contigo. Nunca te abandonará. Tú lo puedes entristecer, sí, tú lo puedes entristecer, pero no te dejará. Él vivirá siempre contigo. Que la palabra dice que todos fueron llenos y comenzaron a hablar en lengua conforme el Espíritu le enseñaba. ¿Tú oras en lenguas? Con esto podemos descartar que Dios tiene sus favoritos, que Dios tiene algunos preferidos. Porque aquí dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, para Dios no hay preferencia. Para Dios, el que confesó que Jesús es el Señor, está bautizado con el Espíritu Santo. Ese poder está en ti. En 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, cuando tú estás hablando en lengua, tiene la comunión directa con Dios. Yo hablo siempre, tengo el teléfono rojo conectado con el Señor. Cuando tú hablas en lengua, hablas directamente con Dios. 1 Corintios 14:4. Y el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. O sea, cada vez que yo comienzo a hablar en lenguas, voy creciendo en la comunión, voy creciendo en la fortaleza, voy creciendo en el poder que Dios nos ha dado. Nos edificamos a sí mismo. ¿Quién es el que ora en lengua? Es nuestro espíritu. Y cuando mi espíritu ora en lengua, está orando, conversando directamente con Dios. Y si tú oras en lengua, a través de tu espíritu, no cometes errores. Orar en lengua o es lo mismo que orar en el espíritu que dice la Biblia. La Biblia hay varios pasajes que nos dice orar siempre en el espíritu. Un ejemplo en Judas 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en lengua. Orando en lengua nos dice. Orar en lengua es un beneficio para nosotros. Un beneficio para mí mismo. Tal vez no entienda lo que estoy hablando, pero un beneficio. Orar en lengua es un poder, es un dunamis para todo creyente. Para todo aquel creído a Jesucristo tiene el derecho, el don de hablar en lengua. No hay excepciones. Puede ser niño, joven o adulto. Es para todo.
En Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando siempre quiere decir en lengua. Orar siempre, continuamente en lengua. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica a todos los santos. O sea, nos está indicando pasen el mayor tiempo orando en lengua. Tenemos un ejemplo en Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con dunamis o con poder a Jesús de Nazaret. Como Dios lo ungió con poder y el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero si yo me paro un poquito aquí, este versículo dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Esa misma unción que Dios le dio a Jesús, es el mismo unción que tienes tú, es el mismo poder, es el mismo Espíritu Santo. No hay diferencia. Jesús sanaba a todos los que vinieron a Él por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder que está en ti, que es el mismo que tenía Jesús, es milagroso. Y te digo, si tú usas ese poder, señales y maravillas te seguirán. Señales y maravillas, algo imposible que tú puedes ver, te seguirán. Jesús sanaba al ciego, el cojo andaba, el leproso era sanado. Y si tú tienes el mismo espíritu, ¿por qué no lo hacemos? Muchas veces por la falta de conocimiento. Hechos 10, 43 al 46. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Jesucristo. Todos dan testimonio. Que todo en el que creyere recibirá perdón del pecado por su nombre. Mientras uno hablaba, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sobre los gentiles, sobre nosotros. Porque oían hablar en lengua y magnificaban a Dios. O sea, todos, no hacían excepciones. Color, raza, tamaño, nada, sexo, todos. El que creyese en Jesucristo hablará en lengua. Aquel, dice, que cree tendrá el perdón de pecado. ¿Por qué? Porque Jesús ya se llevó todos tus pecados. Cuando creas tú en Jesús, recibirás este don. Y solamente creer. Como les dije anteriormente, no necesito hacer manda, no necesito andar de rodillas, no necesito golpear el pecho, no necesito nada. Solo declarar con mi boca, Jesús es mi Señor. Y recibirás ese don. Hechos, capítulo 19, del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hoy día vemos en iglesias, congregaciones, gente que todavía está esperando que venga el Espíritu Santo. Ya confesaron que Jesús es su Señor, pero están esperando que el Espíritu Santo venga. Porque no saben que ya lo tienen. A ellos también hay que preguntarle, ¿recibiste el Espíritu Santo? Ellos van a decir seguramente no. Estamos esperando que en cualquier momento se manifieste un viento recio, poderoso, y llegue el Espíritu Santo. Pero está errado. Como les he dicho y le diré continuamente,
declaraste que Jesús es el Señor, el Espíritu Santo vino a vivir en ti ya. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué? Pablo le dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyera que aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, que creyeran en él. Juan Bautista decía, deben creer en él, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto las manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Simplemente creyeron, Pablo les puso las manos y hablaban. No hay otra forma para hacer hablar en lengua. Caer al suelo, saltar, llorar, gritar, no. Es solo creer, imponer manos. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Han recibido el Espíritu Santo cuando creyeron? Les pregunto. Pablo puso las manos y hablaban y profetizaban. Fueron llenos del Espíritu Santo. Simplemente llenos. Repito, el hablar de lengua es para todo creyente. Todos creyeron, todos fueron llenos. Pero al hablar a lengua, ¿qué me afecta? Mucha gente dice, sí, yo te digo, el hablar en lengua te afecta tu boca. Y la palabra cuando dice aquí te afecta tu boca, es producir alteraciones o cambio de algo. Tu boca va a cambiar tu forma de hablar. Tu espíritu va a cambiar, porque va a andar de acuerdo tú a la palabra de Dios. Te va a afectar a ser mejores personas, a ser como Cristo. Déjense de ser llenos del Espíritu Santo y hablen en lengua. Hablen en lengua sin temor. El Espíritu Santo es igual a Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que nos ha dejado para nosotros. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque mientras Él estaba aquí, podía estar con el grupo que estaba acá. Pero cuando le dijo, les conviene que me vaya porque les dejaré otro consolador. O sea, en otras palabras, les dejaré otro igual a mí que estará en todo lugar, que es el Espíritu Santo. Les dejaré otro, dijo, igual a mí. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros hablando en lenguas. Pablo decía, agradezco porque oro más en lengua que todos ustedes. O sea, él pasaba el mayor tiempo orando en lengua. Pasaba el mayor tiempo alabando, reconociendo a nuestro Señor en lengua. Cuando Dios te da algo, lo da para tu beneficio. Y lo principal, te lo da para ti y quiere que lo uses. Esa es su voluntad. No te da algo para que tú lo tengas oculto. Lo quiere que tú lo uses para ti mismo, para tus hermanos y para que el Dios sea glorificado. Cuando oramos en lengua, nuestro espíritu es vivificado. O sea, es como si estuviese tomando un poder, creciendo más nuestro espíritu cada vez que oramos en lengua. A veces nosotros pasamos rabia, molestia por ahí, dirigiendo el tránsito, en fin, cualquier cosa, y nos da un malestar en el estómago. Muchos se enferman del colon, etc. Pero cuando yo me pongo a orar en lengua, yo siento del estómago, siento de aquí del vientre como fluye algo más grandioso y maravilloso. Y le diré algo. Cuando estamos orando en lengua, muchas veces no sabemos qué es lo que estamos orando. Pero puedo estar orando por mí, por mi familia, por mis hijos, mi trabajo, mis hermanos, no lo sé. Pero nunca voy a estar orando por cosas. La palabra dice, pedir y pedir más porque no sabéis pedir.
Porque nosotros muchas veces pedimos con nuestro entendimiento y pedimos erradamente. Cuando oramos en lengua, pedimos lo correcto, porque el Espíritu sabe lo que nosotros queremos. Y les digo algo. Cuando oramos en lengua, en nuestra lengua nativa, con entendimiento, como dice la palabra, estamos limitando la sabiduría de Dios. Y cuando oramos en lengua, la sabiduría de Dios en nosotros es ilimitada. Por eso nos recomienda Dios, oren en lengua. Jesús con su muerte nos dejó su Espíritu Santo. Vuelvo a decirlo, y tú creyendo en Jesús, serás lleno del Espíritu Santo, lleno de ese poder, lleno de dunamis, lleno de ese poder explosivo, lleno de ese poder que transforma la energía. Un ejemplo tenemos en Hechos 6:8 de Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, lleno de gracia y de dunamis y de poder, lleno. Él oraba en lengua. Él oraba en el Espíritu. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu? ¿Cuántos quieren tener ese poder, ese dunamis de Esteban, de Pablo, de mismo Jesús? Si tú eres lleno, camina en el dunamis, en el poder de Dios. Pero ¿cómo lo hago? Tal vez me falte algo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Preguntas que nos podemos, ¿por qué no funciona conmigo? Que preguntas muy comunes que nos hacemos. La respuesta está en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor, de dominio y de amor y de dominio propio. Te aconsejo que avives el fuego. Te aconsejo que ores en lengua para que se avive, crezca ese don de Dios que está en ti. Porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de dunamis, un poder explosivo, un poder de milagros. Temor, temor y miedo es algo cruel, algo malo para nuestras vidas. Temor o miedo es un espíritu que nos quiere venir siempre a gobernar. Pero les digo, Dios no quiere que sus hijos padezcan. No quiere que sufran de temor. No quiere que ningún espíritu nos domine. Y en caso de que algún espíritu maligno venga y querer destruirte, perturbarte, tú debes recordar que tienes un espíritu mayor que el Espíritu Santo, un poder tipo explosivo en ti. Y tú tienes ese poder para echarlo fuera y para que no regrese nunca más. Tenemos un espíritu grandioso mayor. Tenemos un espíritu de poder. Nosotros tenemos que convencernos de eso, de lo que yo tengo. Dios colocó ese poder en nosotros, un poder de amor y de equilibrio, un poder explosivo. Mientras yo no sepa lo que yo tengo, voy a andar siempre fracasando, siempre sufriendo, siempre padeciendo. Muchas veces no entiendo por qué me suceden cosas. Y algún espíritu puede que me esté dominando. Y mientras yo no hable en lengua, esos espíritus cada vez van a estar perturbándome. Ah, sí, tal vez tienes razón, me pueden decir. Pero los dones del Espíritu Santo se mueven cuando el Espíritu quiere, no cuando yo quiero. Sí, es verdad.
Sí, los dones están sujetos al Espíritu, no al individuo. Todos los dones están sujetos al Espíritu y no a nosotros. Pero les tengo una noticia buena. Que Dios colocó un don bajo nuestra mayordomía. Y el don de orar en lengua. Cuando yo quiero paro. Ese don está bajo mi mayordomía, bajo su mayordomía. Pablo decía, aviva el fuego que está en ti, habla en lengua y verás ese fuego como crece en ti, ese poder como crece en ti. Y cuando tú hablas en lenguas, estás avivando ese poder. Estás avivando ese poder que está en ti. Cuando yo voy a hacer un asadito por ahí, el carbón, lo soplo y comienza a avivar ese fuego. Lo mismo me está diciendo el Señor. Sopla, pero sopla ¿cómo? Hablando en lengua, habla en lengua, habla en lengua. Y vas a avivar ese poder de Dios que está en ti. El orar en lengua produce sanidad. El orar en lengua, cualquier espíritu contrario a nuestro Señor se va. El orar en lengua, tu cuerpo ha de ser sano. Hoy día no tenemos ese poder como la iglesia primitiva, porque creemos que no tenemos ese poder. Y comentamos, el orar en lengua, hablar en lengua, era de los tiempos antiguos, hoy día no. Por eso no tenemos ese poder, por eso tal vez no funcionamos como la iglesia primitiva. Jesús, Pablo, estaban llenos del poder, llenos de dunamis, que sanaban y liberaban, y salía virtud de ellos. Y esa virtud es un poder milagroso. Salía poder, salía dunamis. Y Jesús dijo, ustedes harán cosas mayores porque yo voy al Padre. Si Jesús sanaba al cojo, al ciego, al leproso, revivió al muerto y nos dice, tú podrás hacer cosas mayores de las que yo hice, es a través de su mismo espíritu, está al alcance nuestro. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Cuando tú oras en lengua, cualquier tipo de vicio que tengas se va inmediatamente. Es un poder grandioso. Muchas cosas a veces, conocidos casos, gente que metía en la pornografía, ora en lengua. Me ha puesto a orar en lengua y inmediatamente se le ha ido ese espíritu que lo tenía dominado. Hay un poder en nosotros maravilloso, un poder grandioso en nosotros. Lo negativo, lo malo, siempre va a querer tomar parte de nuestro cuerpo. Y para eso yo siempre debo recordar que hay un poder maravilloso, y ese poder es el hablar en lengua. La palabra dice, de tu vientre correrán ríos de aguas vivas. Sí, es verdad. Uno siente como de nuestro vientre, cuando estamos orando en lengua, como sale, fluye. Cuando ponemos las manos en los enfermos. Yo oré una vez por una persona casi moribunda, en cama. Los médicos le han dado 60 días de vida, llevaba 45 días ya postrado ya. Nos pusimos a orar en lengua, le pusimos las manos sobre él y le ordenamos que se fuera la muerte, enfermedad, todo. Y ese hombre se paró, a los 5 minutos corría y saltaba. ¿Quién lo hizo? No, yo. Fue el Espíritu y yo le creí en su palabra. Y ese poder está en cada uno de nosotros. Está a nuestro alcance ese poder. En Estados Unidos está la Universidad de Oral Roberts. Oral Roberts fue un grande predicador, grandioso, hijo de Dios, maravilloso. Y creó una universidad. Han hecho tantos experimentos en esa universidad. Y entre ellos, gente que ha llegado con un estrés profundo. Han aceptado a Jesucristo. Han comenzado a hablar en lengua.
Le han colocado todo, cosas en la cabeza, así, en el cuerpo, para ver cómo está su organismo. Y lo han dicho, ora en lengua. El nivel de estrés ha caído enormemente al orar en lengua. El sistema inmunológico ha tenido mejora entre el 30 al 50% cada vez que se ora en lengua. También se demostró que orando en lengua, la presión arterial se regula. Quien sufre de presión, ora en lengua. Vuelvo a preguntarle, ¿tú crees que Dios nos daría algo que nos sea de beneficio para nosotros? Él nos dio un espíritu para que nosotros usemos ese poder. Despierta el don de Dios que está en ti. Aviva ese fuego de Dios que está en ti. Avívalo. Orando en lengua. Cuando tú oras en lengua, la salvación alcanza nuestras mentes. Va a salvar nuestras mentes. Pero orar en lengua son cosas pequeñas, no insignificantes, podemos pensar tal vez. Lo único que te digo, no desperdicie lo que tú creas que puede ser pequeño. No desperdicie los dones de Dios. Si Él lo ha dado, repetiré nuevamente, es para el beneficio tuyo, Señor. Las señales seguirán a los que creen. A los que creen. Todos ustedes que han creído en Jesús por algo están aquí. Ahora las señales deben seguirlo. En mi nombre, dijo Jesús, echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Usen este don. Hablen por fe. Hablen en lengua.